Laura estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Trataba de ordenar sus pensamientos, pero todo en su vida parecía haberse vuelto confuso. A sus 40 años, había logrado una vida tranquila y estable junto a Javier, su esposo. Llevaban 10 años casados, sin grandes dramas ni problemas. Vivían una rutina predecible, casi como si siguieran un guión invisible que habían establecido hace mucho tiempo. Javier era un hombre confiable. Cada día salía de casa a la misma hora, con su traje bien planchado y la expresión de concentración en su rostro. Laura lo amaba, pero, con el paso de los años, había comenzado a notar una especie de distancia invisible entre ellos. Su amor se había vuelto más una costumbre que una pasión, algo cálido y reconfortante, pero también cada vez más predecible. Era como una manta vieja, cómoda pero que había perdido su brillo. Últimamente, Laura sentía que se estaba perdiendo a sí misma en esa rutina. Se daba cuenta de que evitaba salir con sus amigos y que hablaba cada vez menos con sus familiares. Se refugiaba en el trabajo, usando las horas extras como una excusa para no quedarse a solas con el vacío que comenzaba a invadir su interior. Un día, mientras intentaba lidiar con estas emociones, recibió una llamada de su amiga Claudia. «Laura, ¿por qué no vienes a cenar este sábado? Terminé de renovar la casa y quiero celebrarlo», le dijo Claudia con entusiasmo. Claudia siempre había sido una de sus amigas más cercanas, como una hermana. Laura aceptó la invitación pensando que una noche fuera de su casa podría ser justo lo que necesitaba para escapar de la rutina. Cuando llegó a casa de Claudia el sábado por la noche, el ambiente era acogedor. El aroma a pan recién horneado llenaba la sala y los sonidos de la cocina resonaban con vida. «Laura, qué alegría verte», exclamó Claudia, dándole un abrazo. Pero justo en ese momento, Laura notó a alguien más en la sala. Diego, el hijo de Claudia, estaba junto a la ventana, apoyado en el alféizar, observándola. «Hola, Laura», dijo con una ligera sonrisa. En ese instante Laura sintió algo extraño. Había visto crecer a Diego desde que era un niño, pero ahora, frente a ella, estaba un joven hombre. En sus ojos había una mirada diferente, más profunda y madura de lo que ella recordaba. Se veía más serio, casi como si llevara consigo una carga que ella no podía descifrar. La cena comenzó de manera ligera, con Claudia hablando de sus planes para las próximas vacaciones. Diego, por su parte, hacía bromas e intervenía en la conversación con comentarios ingeniosos. Sin embargo, Laura no podía evitar sentir la mirada de Diego sobre ella una y otra vez. Trataba de convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero algo en el comportamiento de Diego la mantenía alerta. En un momento, Claudia salió de la habitación para ir a la cocina. Diego aprovechó la oportunidad para inclinarse hacia Laura y susurrarle algo que la tomó por sorpresa. «Hoy te ves especialmente hermosa, Laura», dijo Diego, con una voz suave pero firme. El corazón de Laura comenzó a latir más rápido. Antes de que pudiera responder, Claudia regresó a la sala, y la extraña atmósfera entre Laura y Diego se desvaneció en el aire. Sin embargo, sabía que algo había cambiado dentro de ella. Era como si una pequeña piedra hubiera sido arrojada a un lago tranquilo, y las ondas de esa acción seguían expandiéndose. Durante el resto de la cena, Laura trató de actuar con normalidad, participando en la conversación y riendo junto a Claudia. Pero cada vez que miraba de reojo a Diego, sentía esa misma tensión. Él también la observaba, aunque su rostro se mantenía impenetrable. Cuando la cena llegó a su fin, Claudia se levantó para servir el postre. Fue entonces cuando Diego, en voz baja, le hizo una propuesta inesperada. «¿Te llevo a casa? Dijiste que Javier llegaría tarde del trabajo». Laura asintió, algo nerviosa. «Sí, sería estupendo. Gracias». Cuando Claudia regresó con el postre, la conversación volvió a temas triviales, pero el corazón de Laura seguía latiendo con fuerza, sin que pudiera encontrar una manera de calmarse.
Al final de la noche, cuando Claudia les pidió a todos que comenzaran a despedirse, Diego se acercó a Laura y, con un gesto apenas perceptible, le rozó la espalda, guiándola hacia la salida. Aunque el contacto fue sutil, la calidez de su mano dejó una huella en la piel de Laura, una sensación que no pudo ignorar. Salieron de la casa de Claudia y caminaron hacia el coche de Diego. El aire fresco de la noche la envolvía tratando de calmar su mente agitada. Subieron al coche y el aroma a colonia masculina que emanaba de Diego le trajo recuerdos de cuando él era solo un adolescente. Sin embargo, ahora había algo diferente, algo más maduro y adulto en él. El motor arrancó y comenzaron a moverse por las calles en silencio. La tensión entre ambos era palpable. Laura sentía que algo inevitable se acercaba, como una tormenta antes de desatarse. Intentó romper el silencio con alguna conversación ligera, pero las palabras se le escapaban. Finalmente llegaron a su casa. Laura giró la cabeza hacia Diego para darle las gracias, pero antes de que pudiera decir algo, Diego se inclinó rápidamente hacia ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación e inseguridad. Laura, comenzó a decir, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. En ese mismo instante, sin previo aviso, Diego rozó sus labios con los de ella. El beso fue corto, suave, casi accidental, pero lo suficientemente intenso como para que Laura sintiera una sacudida en todo su cuerpo. Quedó inmóvil por un momento, incapaz de reaccionar. Luego, rápidamente, se apartó, sintiendo cómo la sangre subía a sus mejillas. «Diego, ¿qué estás haciendo?», exclamó tratando de mantener el control de su voz. Diego retrocedió de inmediato con el rostro sonrojado. «Lo siento, yo no debía hacerlo. No sé qué me pasó», dijo. Su voz sonaba avergonzada y culpable. Laura salió del coche sin decir una palabra y caminó rápidamente hacia la puerta de su casa. Dentro de ella, un torbellino de emociones se desataba. Sorpresa, miedo, vergüenza, pero también algo más, algo que no quería admitir. Al cerrar la puerta detrás de ella, sintió cómo sus rodillas temblaban. Se apoyó contra la superficie fría, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué acababa de suceder? ¿Cómo era posible que Diego, el chico que había visto crecer, la hubiera besado? ¿Acaso ella había provocado todo esto de alguna manera? Laura pasó toda la noche dando vueltas en la cama, sin poder dormir. El beso de Diego seguía presente en su mente, como una huella que no podía borrar. Intentó razonar con ella misma, diciéndose que solo había sido un impulso momentáneo, algo sin importancia que debía olvidar. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo el suave roce de los labios de Diego, y una mezcla de emociones contradictorias la invadía. A la mañana siguiente, Javier salió temprano al trabajo, como siempre. Él no había notado nada raro en el comportamiento de Laura, lo cual la aliviaba y, al mismo tiempo, la inquietaba. Se sentía culpable, pero también confundida. Sabía que lo que había sucedido con Diego no debía repetirse, pero no podía dejar de pensar en ello. A lo largo del día, Laura intentó mantener su mente ocupada. Limpiaba la casa con más esmero del habitual, respondía a correos atrasados y organizaba papeles sin importancia. Sin embargo, nada de eso lograba distraerla de sus pensamientos. De vez en cuando se sorprendía a sí misma mirando el teléfono, preguntándose si Diego intentaría contactarla. La posibilidad de que lo hiciera la asustaba y al mismo tiempo la emocionaba. Finalmente, a media tarde, su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. «Laura, lo siento mucho por lo de anoche. No sé qué me pasó. Si prefieres no hablarme más, lo entenderé». El corazón de Laura latió con fuerza al leer esas palabras. Por un lado, sentía alivio al ver que Diego reconocía su error y que no intentaba justificar lo que había hecho. Pero, por otro lado, sabía que no podía simplemente ignorarlo. Había algo en el mensaje, una carga emocional que la hacía querer responder.
Después de varios minutos de indecisión, finalmente escribió: Diego, no te preocupes, fue un error, y lo mejor es que lo dejemos atrás. Envió el mensaje y soltó el teléfono, tratando de convencerse de que todo había terminado. Pero a pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar sentir una ligera decepción al no recibir una respuesta inmediata. Como si, en el fondo, hubiera esperado que Diego insistiera, que no la dejara ir tan fácilmente. Durante los días siguientes, Laura intentó actuar como si todo estuviera bien. Javier seguía con su rutina habitual y la vida parecía seguir su curso sin mayores sobresaltos. Sin embargo, dentro de ella, una tormenta de emociones seguía creciendo. No podía dejar de pensar en Diego, en el beso, en las palabras que habían intercambiado. ¿Por qué no podía simplemente olvidarlo? Una tarde, mientras estaba en el supermercado haciendo las compras de la semana, recibió una llamada inesperada. Era Claudia. «Laura, ¿estás libre esta noche? Me encantaría que vinieras a cenar de nuevo. Diego también estará aquí, y pensé que podríamos pasar otro buen rato juntos». El estómago de Laura se tensó al escuchar el nombre de Diego. Sabía que lo mejor sería evitar esa cena, pero también sabía que si rechazaba la invitación sin una buena excusa, Claudia podría empezar a sospechar que algo no estaba bien. No quería levantar sospechas, y además, una parte de ella sentía curiosidad por ver a Diego de nuevo. «Claro, Claudia, nos vemos esta noche», respondió Laura, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. Cuando llegó la noche, Laura se preparó para la cena con más esmero del habitual. Se arregló el cabello, se maquilló ligeramente y eligió un vestido que le favorecía. No entendía por qué se estaba esforzando tanto, pero una parte de ella sabía que quería sentirse segura y quizás un poco atractiva. Al llegar a casa de Claudia, el ambiente era el mismo que la última vez. El aroma a comida casera llenaba el aire, y Claudia la recibió con su típica sonrisa cálida. Diego estaba en la cocina, ayudando con los platos, y cuando sus miradas se cruzaron, Laura sintió una tensión palpable. «Qué bien que viniste, Laura. Diego estaba preguntando por ti», dijo Claudia, sin notar la incomodidad que invadía la sala. Laura se sentó en la mesa, intentando mantener la calma. Diego se acercó con una sonrisa tímida, pero no dijo nada sobre lo sucedido. Ambos sabían que esa conversación tendría que llegar tarde o temprano, pero por el momento, ambos parecían estar de acuerdo en ignorar la incomodidad. La cena transcurrió sin incidentes, con Claudia hablando animadamente sobre los proyectos de renovación de la casa y sus planes de vacaciones. Laura intentaba concentrarse en la conversación, pero cada vez que miraba a Diego, sentía que algo latente entre ellos seguía creciendo. Una tensión que ninguno de los dos parecía capaz de disipar. Al final de la noche, cuando Claudia salió a la cocina para preparar el café, Diego aprovechó el momento para hablar. «Laura, ¿podemos hablar un momento?», dijo, con la voz baja, para que Claudia no lo escuchara. Laura sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Sabía que no debía permitir que esto continuara, pero también sabía que necesitaban aclarar las cosas. Asintió lentamente y se levantó de la mesa, siguiendo a Diego hacia el salón. Una vez que estuvieron a solas, Diego la miró con una mezcla de culpa y deseo en sus ojos. Sabía que lo que iba a decir cambiaría el curso de su relación. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó la otra noche. Sé que fue un error, pero no puedo evitar lo que siento por ti», dijo. Su voz sonaba sincera, pero cargada de confusión. Laura lo miró fijamente, tratando de procesar sus palabras. Sabía que debía detener esto, que lo que Diego estaba diciendo solo complicaría más las cosas. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la atracción que sentía. Era algo que no había experimentado en años, algo que la hacía sentir viva de nuevo, aunque supiera que estaba mal. «Diego, no podemos hacer esto. Somos familia, y lo que estás sintiendo...»
Lo que estoy sintiendo no está bien, respondió Laura, intentando sonar firme, aunque por dentro sentía una lucha interna. Diego bajó la mirada, pero no se movió. El silencio entre ellos era pesado, y Laura supo que esta no sería la última vez que tendrían esta conversación. Los días pasaron, y aunque Laura intentaba mantenerse alejada de Diego, la tensión entre ellos no hacía más que aumentar. Cada vez que coincidían en reuniones familiares o cenas con amigos, sentía que algo estaba a punto de explotar. Laura sabía que lo correcto era poner fin a cualquier interacción con Diego, pero había una parte de ella, una parte que se sentía insatisfecha con su vida y su matrimonio, que no podía alejarse de él. Un día, mientras Laura estaba en casa, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era Diego otra vez. Laura, lo siento por lo que dije la última vez. No quiero que las cosas se compliquen, pero no puedo dejar de pensar en ti. ¿Podemos vernos para hablar? Laura sabía que no debía aceptar. Sabía que lo mejor era ignorar ese mensaje y seguir con su vida, pero la curiosidad y la tentación la empujaron a responder. Está bien, hablemos, pero esta vez necesitamos dejar todo claro. Quedaron en encontrarse en un café apartado de la ciudad, donde nadie los reconocería. Laura llegó primero, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cuando Diego apareció, la tensión entre ambos era evidente. «Gracias por venir», dijo Diego sentándose frente a ella. «Solo quería aclarar las cosas. Sé que lo que siento no debería ser, pero no puedo evitarlo. Y necesito saber si tú sientes lo mismo». Laura lo miró a los ojos, incapaz de mentirle. Había algo en Diego que la atraía, algo que no podía explicar, pero que tampoco podía negar. Su vida con Javier era estable, pero también predecible, y la emoción que sentía al estar cerca de Diego le recordaba a los primeros años de su relación, cuando todo era nuevo y emocionante. «Diego, no puedo mentirte. Siento algo por ti, pero no puede ser. No debemos seguir adelante con esto. Destruiríamos nuestras vidas, nuestras familias», respondió Laura, con una mezcla de tristeza y determinación. Diego asintió, aunque su mirada seguía cargada de deseo. Sabía que Laura tenía razón, pero también sabía que lo que había entre ellos no desaparecería tan fácilmente. El café se llenó de un silencio incómodo, y aunque ambos sabían que debían poner fin a todo, ninguno parecía dispuesto a dar el primer paso para alejarse. Tras la conversación en el café, Laura se sentía atrapada en un torbellino emocional del que no podía escapar. Las palabras de Diego seguían resonando en su mente, y aunque había dejado claro que no podían continuar con lo que estaban sintiendo, el deseo que crecía entre ellos era algo que no podía ignorar. Por otro lado, su vida con Javier seguía siendo la misma, una rutina monótona y cómoda, pero carente de pasión. En los últimos meses, había comenzado a notar más y más la distancia emocional que existía entre ellos. Una distancia que no había sabido cómo abordar. Una tarde, mientras preparaba la cena, Javier llegó a casa más tarde de lo habitual. Se veía cansado y distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. «¿Todo bien en el trabajo?», preguntó Laura, tratando de iniciar una conversación. Javier asintió, pero su respuesta fue vaga. «Sí, solo ha sido un día largo. Nada de qué preocuparse». Laura lo observó en silencio. Sabía que algo andaba mal, pero no tenía la energía para insistir. En lugar de eso, continuó preparando la cena, sintiendo que el vacío entre ellos solo se hacía más grande. Esa noche, mientras se acostaban en la cama, Laura no pudo evitar preguntarse si alguna vez volverían a ser como antes. ¿Dónde había quedado esa chispa que solían tener? ¿Cómo habían llegado a este punto en el que apenas se miraban o hablaban más allá de lo necesario? Mientras esos pensamientos la consumían, sintió una mezcla de tristeza y desesperación que no había sentido en mucho tiempo. Cerró los ojos, intentando dormir,
pero los recuerdos del beso de Diego volvieron a su mente y un profundo conflicto interior comenzó a tomar forma. Diego representaba la emoción, la pasión que hacía tiempo había desaparecido de su vida, pero también sabía que seguir adelante con él sería arruinar todo lo que había construido. ¿Cómo podía elegir entre la estabilidad y la tentación? Pese a sus esfuerzos por evitarlo, Laura y Diego seguían coincidiendo en eventos familiares y reuniones con amigos. Cada vez que sus miradas se cruzaban, ambos parecían entender que había algo que no se podía ignorar. La tensión entre ellos se hacía cada vez más evidente, y aunque trataban de actuar con normalidad, el aire entre ellos estaba cargado de emociones no expresadas. Un sábado por la tarde, Claudia organizó una comida en su casa, y tanto Laura como Diego fueron invitados. Laura sabía que sería difícil enfrentarse a él, pero no podía negarse sin levantar sospechas. Al llegar, se encontró con el rostro familiar de Claudia, quien la recibió con un abrazo cálido. «Laura, me alegra tanto que hayas venido. Todos están en el jardín», dijo Claudia con entusiasmo, mientras guiaba a Laura hacia el patio. Diego estaba allí, sentado junto a otros familiares, conversando y riendo como si nada hubiera pasado. Cuando sus ojos se encontraron, ambos mantuvieron la mirada un segundo más de lo necesario, pero ninguno de los dos se atrevió a moverse. Laura sintió una corriente eléctrica recorrerle la espalda, pero se obligó a sonreír y unirse a la conversación. La tarde transcurrió sin incidentes, aunque Laura no podía dejar de notar cómo Diego la observaba de vez en cuando, como si estuviera esperando un momento a solas. Finalmente, ese momento llegó cuando Claudia entró a la cocina para preparar más bebidas y los demás comenzaron a dispersarse por el jardín. Laura se encontró sola en una esquina del patio, mirando las flores que Claudia había plantado recientemente, cuando de repente Diego se le acercó. «Necesitamos hablar, Laura», dijo en voz baja, mientras se aseguraba de que nadie los estuviera mirando. Laura sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Aún así, se dio la vuelta para mirarlo, notando la tensión en sus ojos. «Diego, por favor, no hagamos esto aquí. No es el momento ni el lugar», respondió ella, intentando mantener la calma. Diego no se dio por vencido. «No puedo seguir fingiendo que no pasa nada entre nosotros. Sabes que esto no va a desaparecer solo porque lo ignoremos». Laura lo miró fijamente, sintiendo cómo sus defensas se desmoronaban poco a poco. Sabía que lo correcto era alejarse, pero la atracción que sentía por Diego era cada vez más fuerte, más imposible de ignorar. «Diego, esto es un error. No podemos seguir con esto. Destruiríamos nuestras vidas, nuestras familias». «¿No lo entiendes?», dijo Laura con la voz quebrada. Diego asintió, pero no retrocedió. «Lo sé, pero no puedo evitar lo que siento. Y sé que tú tampoco puedes». El silencio entre ellos fue abrumador, y por un momento, Laura sintió que estaba al borde de un precipicio. Sabía que cualquier decisión que tomara en ese momento cambiaría su vida para siempre. Los días que siguieron a la conversación con Diego fueron insoportables para Laura. La culpa la consumía cada vez que pensaba en lo que había pasado. Aunque no habían cruzado la línea, sentía que ya había traicionado a Javier emocionalmente. Sabía que lo que sentía por Diego no desaparecería de un día para otro, pero también entendía que seguir alimentando esa atracción solo la llevaría al desastre. Una tarde, mientras Javier estaba trabajando, Laura decidió salir a caminar para despejar su mente. El aire fresco la ayudaba a aclarar sus pensamientos, pero en el fondo sabía que la única manera de resolver todo esto era enfrentando la situación de manera directa. Esa misma noche, Javier llegó a casa más temprano de lo habitual, y Laura decidió que era el momento de hablar con él. Sabía que no podía contarle todo lo que había sucedido con Diego, pero al menos debía abordar el problema que existía entre ellos, la distancia que los estaba separando. «Javier, ¿podemos hablar?», preguntó Laura,
mientras él se quitaba la chaqueta. Javier la miró, sorprendido por el tono serio de su voz. Se sentaron en la sala y Laura comenzó a hablar. He estado pensando mucho en nosotros últimamente y siento que algo no está bien. Nos hemos distanciado y no sé cómo llegamos a este punto, pero necesito que lo hablemos. Javier la observó en silencio durante unos segundos antes de responder. Yo también lo he notado, Laura. Las cosas han cambiado y no sé si es el trabajo o simplemente el tiempo que ha pasado, pero siento que ya no somos los mismos. Laura asintió, sintiendo cómo una mezcla de alivio y tristeza la invadía. Ambos sabían que su relación estaba en una encrucijada y, aunque no mencionaron a Diego, la conversación los obligó a enfrentar la realidad de que su matrimonio necesitaba un cambio. Pasaron la noche hablando, recordando los momentos felices que habían compartido y tratando de encontrar una manera de reconectar. Javier le propuso que tomaran unas vacaciones juntos, que intentaran salir de la rutina y redescubrir lo que los había unido en primer lugar. Quiero que volvamos a ser nosotros, Laura. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás, dijo Javier, con una sinceridad que Laura no había visto en él en mucho tiempo. Laura lo miró a los ojos y por un momento sintió la esperanza de que aún había algo por lo que luchar. Sabía que no sería sencillo, pero también entendía que si quería salvar su matrimonio, debía poner todo de su parte. Yo también quiero intentarlo, Javier. Vamos a hacerlo, respondió tomando su mano. Esa noche Laura se fue a la cama sintiéndose aliviada, pero también con el peso de saber que debía cerrar definitivamente lo que sentía por Diego, si realmente quería salvar su relación con Javier. Al día siguiente, Laura decidió que debía enfrentarse a Diego por última vez para cerrar ese capítulo de su vida. Sabía que, mientras no lo hiciera, seguiría sintiéndose atrapada entre dos mundos: el de la estabilidad que representaba su matrimonio con Javier y el de la pasión prohibida que sentía por Diego. Le envió un mensaje a Diego, pidiéndole que se vieran para hablar una última vez. Quedaron en encontrarse en el mismo café apartado donde habían hablado antes. Laura sabía que esta sería la última vez que lo vería en ese contexto, y aunque sentía nervios, también estaba decidida a poner fin a todo de una vez por todas. Cuando Diego llegó al café, la tensión entre ellos seguía siendo palpable, pero Laura había tomado una decisión. No iba a dejar que su vida se desmoronara por un deseo momentáneo, por muy intenso que fuera. Diego, he estado pensando mucho en nosotros, en lo que ha pasado, comenzó Laura, mientras lo miraba a los ojos. Y sé que esto debe terminar. No podemos seguir con esto. No es justo para ti ni para mí, y mucho menos para nuestras familias. Diego la observó en silencio, sabiendo que sus palabras eran definitivas. Sabía que Laura tenía razón, pero no podía evitar sentir una profunda tristeza al escucharla. Lo entiendo, Laura. No quiero hacerte daño ni complicar más las cosas. Solo quiero que sepas que, aunque esto no pueda ser, siempre estaré aquí para ti, respondió Diego, con una mezcla de resignación y tristeza en su voz. El silencio que siguió fue cargado de emociones, pero ambos sabían que esta era la despedida. Laura se levantó y sin mirar atrás salió del café, dejando atrás a Diego y todo lo que habían compartido. Sabía que no sería fácil olvidar lo que había pasado, pero también entendía que era lo correcto. Su vida con Javier no era perfecta, pero había decidido luchar por ella, por redescubrir la chispa que una vez los había unido. Laura volvió a casa sintiéndose liberada y, al mismo tiempo, con una sensación de vacío que le recordaba todo lo que había dejado atrás. La conversación con Diego había sido definitiva, pero el proceso de dejar atrás ese capítulo no sería tan sencillo. Sabía que, aunque había cerrado esa puerta, todavía quedaban cicatrices que tardarían en sanar. Esa noche, al llegar a casa, Javier ya estaba allí, viendo la televisión.
El ambiente entre ellos parecía más relajado que en las semanas anteriores, lo cual la reconfortó. Sentía que finalmente había tomado una decisión y ahora estaba lista para reconstruir su matrimonio, aunque no sabía por dónde empezar. ¿Cómo fue tu día?, preguntó Javier, apartando la mirada de la pantalla y dirigiéndola hacia ella. Laura sonrió levemente. Bien, fue tranquilo. He estado pensando mucho en lo que hablamos anoche. Quiero que realmente hagamos algo para mejorar nuestra relación. Javier asintió. Yo también. Creo que unas vacaciones nos vendrían bien. Salir de la rutina, alejarnos del estrés del trabajo y de todo lo demás. A medida que hablaban, Laura sentía que poco a poco comenzaban a reconectar. Había algo en las palabras de Javier que le transmitían sinceridad, y eso le dio fuerzas para seguir adelante. A pesar de la distancia que había crecido entre ellos, todavía quedaba algo en lo que valía la pena trabajar. Podríamos ir a la playa, como solíamos hacerlo cuando éramos más jóvenes, sugirió Laura, recordando con nostalgia los viajes que hacían al inicio de su matrimonio. Javier sonrió, una sonrisa que hacía mucho tiempo no veía en él. La chispa entre ellos, aunque apagada, parecía reavivarse lentamente. Me parece una excelente idea. Necesitamos desconectar, respondió Javier, con más entusiasmo del que Laura había visto en él en meses. Esa noche, después de la conversación, se acostaron juntos. Aunque no hablaron mucho más, el simple hecho de compartir la cama sin la barrera de la incomodidad fue un pequeño paso hacia adelante. Laura sabía que el camino sería largo, pero estaba decidida a intentarlo. Con el viaje a la playa en mente, Laura comenzó a sentir una renovada esperanza. Pasó las semanas siguientes planificando cada detalle del viaje, queriendo que fuera especial. Sabía que no solo era una escapada, sino una oportunidad para volver a conectar con Javier. Durante ese tiempo también decidió alejarse de Diego por completo. No volvió a buscarlo, y él respetó su decisión de distanciarse. A medida que el día del viaje se acercaba, Laura no podía evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Era la primera vez en años que planeaban algo solo para ellos dos. En el pasado, siempre incluían a amigos o familiares, pero esta vez sería diferente. Era un intento consciente de salvar lo que quedaba de su relación. Finalmente, el día llegó. Empacaron sus maletas y emprendieron el viaje en coche hacia la playa, a unas pocas horas de distancia. El camino estuvo marcado por una conversación ligera, pero ambos sentían la presión de que este viaje debía marcar un punto de inflexión en su matrimonio. Cuando llegaron a su destino, la brisa marina y el olor a sal les dieron la bienvenida. El sol estaba a punto de ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, lo que le dio al lugar un ambiente cálido y romántico. Laura sentía que este era el momento perfecto para intentar reconectar con Javier. «Este lugar es tan bonito como lo recordaba», dijo Laura, mientras bajaban del coche y caminaban hacia la cabaña que habían alquilado. Javier asintió, mirando el horizonte con una sonrisa. «Sí, es perfecto. Necesitábamos esto». La primera noche la pasaron caminando por la playa, hablando de cosas triviales, pero también de momentos más profundos. Ambos recordaron cómo se conocieron, sus primeros años juntos, y lo que los había unido en primer lugar. A medida que hablaban, Laura sentía que las barreras entre ellos comenzaban a desmoronarse, aunque sabía que el verdadero trabajo aún estaba por delante. Laura y Javier se despertaron al amanecer de su tercer día en la playa. La brisa marina entraba por las ventanas de la cabaña, mezclándose con el sonido suave de las olas rompiendo en la orilla. Laura se giró hacia Javier, sintiendo una tranquilidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Durante los últimos días, habían logrado desconectarse del mundo exterior, olvidarse del trabajo, de las preocupaciones diarias e incluso de los problemas que habían nublado su relación.
Javier la miró con una expresión suave y afectuosa. ¿Qué te parece si pasamos el día solo tú y yo en la playa? Sin planes, sin horarios, solo disfrutando del momento. Laura sonrió. Era justo lo que necesitaban. Más tiempo juntos, sin distracciones, sin presiones. Durante las semanas anteriores, la distancia emocional entre ellos había comenzado a cerrarse. Y aunque todavía quedaba mucho por reconstruir, este viaje estaba logrando algo que ella pensó que podría haber perdido para siempre, la conexión genuina que una vez compartieron. Me encantaría. Hoy solo seremos nosotros dos, como antes, respondió, sintiendo que sus palabras cargaban un significado más profundo. Bajaron a la playa con una toalla grande, una sombrilla y una nevera llena de frutas y refrescos. Laura no podía dejar de sonreír, como si la atmósfera misma de la playa, con su aire cálido y relajado, hubiera infundido nueva vida en ella. Sentía que, aunque aún había mucho que sanar, estaban en el camino correcto. A lo largo del día, nadaron en el agua cristalina, caminaron por la orilla y se tumbaron bajo el sol, sin hablar mucho, pero disfrutando de la compañía del otro de una manera que no habían hecho en mucho tiempo. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino reconfortante, lleno de una calma que ambos necesitaban. Durante la tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, Javier la tomó de la mano. Un gesto sencillo pero lleno de significado. Laura se sintió reconectada con él, pero más que eso, con la versión de ella misma que había olvidado. Años atrás, antes de que la rutina y las preocupaciones diarias se interpusieran, ella era una mujer llena de pasión, de sueños y de amor incondicional por su esposo. Y ahora, poco a poco, esa Laura comenzaba a resurgir. ¿Te acuerdas de la primera vez que vinimos aquí?, preguntó Javier, rompiendo el silencio, mientras ambos miraban el horizonte. Laura sonrió, recordando aquellos días. Fue en sus primeros años de casados, cuando todo era nuevo y emocionante, cuando se dejaban llevar por la espontaneidad y el deseo de explorar el mundo juntos. Claro que me acuerdo. Pasamos horas caminando por la playa, hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Nunca me había sentido tan conectada a alguien como contigo en ese entonces, respondió ella con una sonrisa nostálgica. Javier la miró con intensidad. Yo también me sentía así. Y creo que todavía podemos recuperar eso. Sé que las cosas han sido difíciles, pero si algo he aprendido de este viaje, es que todavía tenemos algo por lo que luchar. No quiero perderte, Laura. Las palabras de Javier resonaron en ella, llenándola de esperanza y un poco de miedo. Sabía que ambos habían cometido errores, que la distancia emocional que los había separado no se había creado de la noche a la mañana, pero la disposición de Javier para reconstruir lo que tenían le daba la confianza que necesitaba. Tampoco quiero perderte, respondió Laura, con sinceridad. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Este viaje me ha recordado por qué me enamoré de ti en primer lugar, y quiero que sigamos adelante, juntos. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un profundo color naranja. Javier se inclinó hacia ella y la besó suavemente. Un beso que, aunque sencillo, simbolizaba un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su relación. Laura se sintió llena de esperanza, dispuesta a dejar atrás todo lo que había nublado su vida en los últimos meses. El viaje a la playa había sido un éxito, pero cuando Laura y Javier regresaron a la ciudad, se enfrentaron a la realidad de su vida cotidiana. Las responsabilidades del trabajo, las exigencias de la rutina y los problemas que habían quedado pendientes seguían allí, esperando ser resueltos. Laura sabía que un viaje no iba a curar mágicamente su relación, pero también sentía que habían hecho progresos importantes. A su regreso, Laura tomó una decisión firme. Sabía que debía mantenerse alejada de Diego y enfocarse por completo en reconstruir su matrimonio. Había eliminado
su número de teléfono, borrado los mensajes y se prometió a sí misma no volver a caer en la tentación de buscarlo. Sabía que Diego representaba una fase de su vida en la que estaba confundida, buscando una salida a la monotonía, pero ahora se daba cuenta de que lo que realmente necesitaba era enfrentar los problemas en lugar de huir de ellos. Javier, por su parte, también estaba comprometido con el cambio. Había empezado a llegar a casa más temprano, reservando más tiempo para estar con Laura y hacer cosas juntos. Ya no parecía tan distante o distraído como antes, y Laura apreciaba cada esfuerzo que él hacía por demostrar que también estaba luchando por su relación. Una tarde, mientras compartían una cena tranquila en casa, Laura se armó de valor para hablar de algo que había estado rondando su mente desde su regreso del viaje. Javier, he estado pensando mucho últimamente sobre cómo llegamos a este punto. Creo que necesitamos ser más honestos el uno con el otro, no solo sobre lo que queremos, sino también sobre lo que nos ha hecho daño en el pasado, dijo, mirando a Javier directamente a los ojos. Javier la escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Sabía que la conversación era necesaria, aunque incómoda. Tienes razón. Creo que durante mucho tiempo, ambos hemos estado evitando los problemas, dejando que se acumulen. Pero no quiero que eso siga pasando. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que nuestra relación funcione. Pero también necesito que tú estés dispuesta a ser honesta conmigo, respondió. Laura sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que el momento de la verdad había llegado. No podía seguir ocultando lo que había sucedido con Diego, aunque temía las consecuencias de su confesión. Sin embargo, decidió que era mejor decir la verdad y enfrentar lo que viniera, en lugar de seguir cargando con la culpa en silencio. Javier, hay algo de lo que no te he hablado, algo que me ha estado carcomiendo por dentro, comenzó con la voz temblorosa. Durante el tiempo en que estábamos más distantes, alguien más apareció en mi vida. No pasó nada físico, pero emocionalmente sentí una conexión con otra persona que me hizo cuestionar todo. El rostro de Javier se endureció por un instante, pero mantuvo la calma, esperando a que Laura terminara. Fue un error, lo sé. No debí dejar que eso sucediera, y te pido perdón, pero quiero que sepas que desde que nos fuimos a la playa, lo he dejado todo atrás. Ya no hay nada con esa persona, y estoy comprometida a salvar lo que tenemos. El silencio que siguió fue abrumador. Javier respiró hondo procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente habló, con una voz calmada pero firme. Agradezco que me lo hayas dicho, Laura. No va a ser fácil para mí asimilar esto, pero prefiero que lo hayas confesado a que me enterara por otros medios. Esto no cambia el hecho de que quiero seguir adelante contigo, pero ambos tendremos que trabajar en recuperar la confianza. Laura asintió, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que había dado el primer paso hacia una relación más sincera y honesta. Después de su confesión, Laura y Javier comenzaron a trabajar más activamente en su relación. Asistieron juntos a terapia de pareja, lo cual les permitió abrirse de una manera que no habían hecho en años. Las sesiones fueron difíciles. Había muchos sentimientos reprimidos que salieron a la superficie, muchas cosas que habían quedado sin decirse. Pero, a pesar de lo doloroso que era enfrentar esas emociones, ambos sabían que era necesario para poder sanar. Javier fue honesto sobre cómo la confesión de Laura lo había afectado. Se sentía herido y traicionado, aunque también reconocía que él no había sido el mejor esposo en los últimos años. Había permitido que la rutina y el trabajo lo alejaran de su esposa, y sabía que también tenía una parte de responsabilidad en lo que había pasado. No fue solo lo que pasó con Diego lo que nos separó, dijo Javier durante una de las sesiones. Yo también me alejé de ti. Dejé de prestarte atención, de interesarme por tus emociones, y eso fue lo que permitió que llegáramos a este punto.
Laura asintió, sintiéndose culpable pero también aliviada de que ambos estuvieran reconociendo sus errores. Era la primera vez en años que sentía que estaban en la misma página, dispuestos a luchar por su matrimonio, en lugar de culparse el uno al otro. Durante las semanas siguientes, comenzaron a implementar cambios en su día a día. Pequeños gestos como cenar juntos sin distracciones, ir al cine los fines de semana o simplemente salir a caminar se convirtieron en parte de su rutina. Eran cosas simples, pero poderosas, que les ayudaban a reconectar. Laura también decidió reencontrarse con su propia independencia emocional. Comenzó a salir más con amigas, a retomar pasatiempos que había dejado de lado y a enfocarse en sus propios proyectos personales. Sabía que parte del problema en su relación había sido que se había perdido a sí misma en el proceso y ahora quería asegurarse de que eso no volviera a suceder. A pesar de los avances, todavía había momentos difíciles. No todo se solucionaba de la noche a la mañana y algunas heridas tardarían más en cicatrizar, pero lo importante era que ambos estaban comprometidos con el proceso. Ambos sabían que el camino hacia la sanación sería largo, pero también estaban seguros de que, mientras siguieran trabajando juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Aunque Laura había cerrado el capítulo con Diego, la tentación de caer en viejos patrones seguía presente. A veces, cuando las cosas con Javier no iban tan bien como esperaba, su mente volvía a aquellos momentos de emoción y tensión con Diego. Recordaba el deseo, la pasión que sintió, y una parte de ella se preguntaba si alguna vez podría sentir algo tan intenso nuevamente con Javier. Un día, mientras revisaba sus correos electrónicos en el trabajo, vio un mensaje de Diego. Al principio su corazón dio un vuelco. Habían pasado meses desde su última conversación, y ella pensó que todo había quedado atrás. Pero allí estaba, un simple mensaje, lleno de recuerdos que ella pensaba haber dejado en el pasado. Espero que estés bien. He estado pensando mucho en ti, últimamente. ¿Podemos hablar? Laura cerró el correo inmediatamente, tratando de ignorar el remolino de emociones que se agitaba en su interior. Sabía que responder ese mensaje sería como abrir una puerta que no estaba preparada para cruzar de nuevo. Había trabajado demasiado duro para reconstruir su vida con Javier, y no estaba dispuesta a arruinar todo por un momento de debilidad. Durante el resto del día, sin embargo, no pudo dejar de pensar en Diego y en lo que había sucedido entre ellos. El deseo de responderle era fuerte, pero sabía que no debía ceder. Lo que sentía por él había sido una consecuencia de su insatisfacción con su vida en ese momento, pero ahora estaba en un lugar diferente. Había encontrado una manera de redescubrir su relación con Javier y no podía permitirse retroceder. Finalmente, Laura tomó una decisión. Abrió el correo nuevamente y, sin leerlo otra vez, lo eliminó. Luego bloqueó el contacto de Diego en todas sus cuentas. No quería tentaciones. No quería correr el riesgo de arruinar lo que había logrado hasta ahora. Al llegar a casa esa noche, Javier la recibió con una sonrisa. Sabía que había tomado la decisión correcta, y aunque el proceso de dejar a Diego atrás por completo no había sido fácil, sentía que había dado un paso importante en su propio crecimiento emocional. El tiempo siguió pasando, y poco a poco, Laura y Javier lograron reconstruir algo que pensaban que habían perdido para siempre: la confianza y el amor que los unía desde el principio. A través de muchas conversaciones, momentos compartidos y esfuerzos conjuntos, su matrimonio comenzó a florecer de nuevo. La chispa que alguna vez sintieron volvió a encenderse, no con la misma intensidad que en los primeros años, sino de una manera más profunda, más madura. Laura se dio cuenta de que el verdadero amor no era perfecto, ni siempre emocionante, pero era fuerte y persistente. Había aprendido a valorar las pequeñas cosas, los gestos cotidianos, las sonrisas y las conversaciones tranquilas. Había dejado de buscar la emoción fuera de su matrimonio y había comenzado a encontrarla dentro de él. Javier, por su parte, también había cambiado. Había aprendido a ser más abierto
más atento a las necesidades de Laura, y había comenzado a priorizar su relación de una manera que no lo había hecho en años. Ambos sabían que el camino por delante seguiría siendo un desafío, pero también sabían que, después de todo lo que habían superado, eran más fuertes como pareja. Una noche, mientras se sentaban en la terraza de su casa, mirando las estrellas, Laura tomó la mano de Javier y sonrió. «Creo que hemos llegado a un buen lugar después de todo», dijo ella, con una tranquilidad que venía de saber que había hecho lo correcto. Javier la miró, asintiendo. Ambos sabían que el viaje no había sido fácil, pero también sabían que habían llegado hasta allí juntos, y eso era lo más importante. «Sí, lo hemos hecho. Y sé que, pase lo que pase, vamos a estar bien», respondió él, apretando suavemente su mano. Laura miró al cielo, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Había cerrado los ciclos que necesitaba cerrar, y ahora estaba lista para mirar hacia adelante, hacia un futuro lleno de posibilidades junto a Javier. La vida no era perfecta, pero ella estaba exactamente donde debía estar, y eso era lo que realmente importaba.